Gracias, chicos. Bueno, en la Argentina hablamos siempre de la grieta, ¿no? Y usted habrá escuchado a mucha gente de un sector de la política que dice, uy, no, qué difícil que es hablar con un progre, con un progresista. Yo no hablo con mi hermano porque no me puedo entender, yo no hablo con mi papá porque no me puedo entender. Bueno, usted va a encontrar un libro ahora que le va a enseñar cómo hablar con un progre. Este es el libro. El libro de Gloria Álvarez, una politóloga de Guatemala que está visitando Santiago del Estero y que es un gusto tenerla unos minutos aquí en Noticiero 7. Gloria, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo y tu audiencia. Gracias, muy amable. Gloria, en el libro explicas cómo hablar con un progresista y no terminar a las trompadas. Sí, de hecho, una de las primeras cosas que digo es que donde se intercambian palabras, dejan de intercambiarse balas. Y el diálogo es absolutamente necesario para que una sociedad pueda progresar libre y en paz. Y cuento muchísimas anécdotas. Yo he pasado la mayoría de mi vida profesional debatiendo ideas y dando la batalla de las ideas, que considero es la única que nos puede llevar a tener políticas más conscientes y que obedezcan al sentido común. Entonces tengo muchas anécdotas en el libro de progres con los que he conversado y de maneras en las que se les puede hablar. Y una de las cosas que he descubierto es que en lugar de decirles por qué tú tienes razón, lo que hay es que aplicar el método socrático. Sócrates era muy hábil en llevar a sus estudiantes a las últimas consecuencias lógicas de los planteamientos que ellos mismos postulaban. Y en ese cuestionamiento constante hacía que ellos mismos reflexionaran sobre si lo que estaban postulando iba a lograr los resultados que ellos creían que iba a lograr. La sensación que me da es como que en ese diálogo yo trato de llevarlos a un convencimiento diferente al que tienen. ¿Por qué estarían equivocados ellos y no yo? ¿Por qué tengo que cambiarle el pensamiento a un progre? Porque la historia ha demostrado que el socialismo y el comunismo, en lugar de llevar a esa tierra progremetida, como yo le pongo ahí, ha llevado a genocidio, a miseria, a escasez. Siempre que se aplica la misma receta, los resultados son iguales. No hay diferencia entre los gulags de la Unión Soviética, el genocidio de 60 millones de chinos por el comunismo de Mao Zedong, lo que está ocurriendo en Venezuela, la gente escapando en Cuba. Entonces, al final lo que ocurre con los adolescentes es que, indignados por la pobreza y las injusticias que ven en sus países, y sin hacer una profundización socrática de la historia y la economía y lo que la realidad nos enseña, toman las banderas del socialismo y del comunismo y salen a las calles a exigir agendas que en la práctica han llevado a resultados completamente opuestos y que los que paran sufriendo más son los pobres. Entonces, la razón por la cual es necesaria plantear esos cuestionamientos es porque nuestra realidad depende de ello. Ahora, yo he visto videos tuyos donde sos una dura crítica de lo que es el populismo. Que debe tener una relación con esto que acabas de comentar, ¿no? Del comunismo, del marxismo. ¿Vos crees que de ahí viene el populismo? El populismo es muy antiguo, es un mecanismo de manipulación psicológica para desbaratar instituciones e implementar distractores. Los romanos le llamaban pan y circo, y eso es lo que era. O sea, la primera vez que una república sucumbió ante el populismo fue precisamente cuando se utilizaba el Coliseo para distraer a la población mientras estaban confabulando cómo acabar con la república y poner un imperio. Obviamente el populismo que actualmente tiene presa a la región latinoamericana arranca con el Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI, en un momento donde, con el colapso de la Unión Soviética, ya la izquierda no tenía los fondos ni los recursos para seguir implementando guerrillas marxistas que trataran de llegar al poder como llegó Fidel Castro. Ahora había que ganar elecciones, y qué mejor manera de ganar elecciones que manipulando a la gente con populismo, prometiéndole cosas gratis, prometiéndole cuestiones que no obedecen a la lógica económica ni a lo que la historia nos ha enseñado. Y cuando la gente pues se harta de la corrupción de los gobiernos tradicionales, empiezan a elegir a estos socialistas del siglo XXI. La consecuencia más directa creo que es el caso de Venezuela.
A ver, me quedan un montón de preguntas. ¿Me podés acompañar después de un minuto, un ratito más acá en Noticiero 7? Por supuesto. Sí, hay más noticias. Ya volvemos con Gloria Álvarez. Bien, muchas gracias otra vez, chicos. Gloria Álvarez nos está acompañando, politóloga guatemalteca que está visitando Santiago del Estero. Bueno, me decías que el ejemplo de populismo es Venezuela, por ejemplo, ¿no? Pero vengamos un poquito más acá, vengamos a nuestro país, que ha vivido 12 años de populismo, ¿no? Hoy, con la presidencia Macri, se está buscando revertir eso. Pero digo, si el populismo ha fracasado en todos sus postulados, ¿por qué hoy mucha gente en la Argentina vas a encontrar que te dice yo vivía mucho mejor con el populismo que ahora? Bueno, tal es así que Cristina Kirchner ganó las elecciones en el distrito más importante de la Argentina, como es Buenos Aires, ¿no? Sí, mira, la cosa con el socialismo es que cuando se implementa va a haber gente que se va a beneficiar, sobre todo la gente que llega al poder, porque deja de haber propiedad privada para el pueblo, deja de haber libertades para el pueblo, pero la cúpula que está gobernando, esa sigue teniendo todos los privilegios del mundo. Por eso Stalin y su gente tenían privilegios. Fidel Castro murió con una fortuna de más de 900 millones de dólares y todos los castristas vivían requete bien. Mao también tenía su séquito y los venezolanos sus boliburgueses. Entonces, en todo régimen socialista hay gente que se está beneficiando del saqueo, del robo y de la corrupción. Y esa gente que se beneficia, ni loca quiere perder sus privilegios. Entonces, cuando hay un cambio, esa es la gente que te dice, yo vivía mejor con el otro régimen. Ahora, ¿no es una contradicción que casualmente pareciera ser el único núcleo que le quedó a Cristina Kirchner de votantes en la Argentina sean las clases más pobres y los lugares más empobrecidos? Pues no sé si eso sea verdad, porque hace 2 días yo estuve en Intratables y el líder de La Matanza, Toti Flores, estaba diciendo que de hecho para estas próximas elecciones la gente en mayor pobreza sigue apoyando a Cambiemos. Entonces no sé qué tan cierto sea que la gente en mayor situación de pobreza apoya el kirchnerismo. En América Latina hay que hacer una diferencia entre la gente más pobre y un estrato, una cúpula corrupta, compuesta por sindicalistas, líderes que se autodenominan pueblo, que hablan en nombre de los pobres sin ellos ser pobres. Entonces creo que habría que hacer una diferencia y ver quiénes son los que ahí apoyan al kirchnerismo y quiénes no. Estaba pensando esta mañana, ¿no? Digo, populismo. En América Latina tuvo una fuerte influencia el populismo, salvo algunos países. ¿Hoy queda Venezuela y Bolivia únicamente con ese régimen? No. En El Salvador está gobernando el Frente FMLN de los exguerrilleros, Daniel Ortega en Nicaragua, que aunque se muera de cáncer ya tiene designada a la mujer para que lo siga. En México está Manuel López Obrador, en Venezuela pues sigue la situación como está, Cuba sigue igual, Ecuador, bueno, en Ecuador hay una teoría que realmente Lenín Moreno está haciendo toda una separación de Rafael Correa con la intención que la bomba keynesiana que dejó Rafael Correa corriendo le va a estallar en la cara a Lenín Moreno y los ecuatorianos van a decir, ya vieron, fue culpa de Lenín, para que entonces regrese Correa. Yo no creo que el populismo ni el socialismo del siglo XXI se están revirtiendo. De hecho, que si las FARC logran poder político en Colombia, probablemente el dinero de las drogas venga a sustituir la plata que el petróleo y la caída del petróleo dejó pendiente. ¿Pero eso es populismo o delincuencia? Es que el populismo, ¿no mezclamos todo? El populismo es un mecanismo de manipulación psicológica para llegar al poder, mintiéndole a las poblaciones con promesas que no obedecen a la lógica económica. Eso es el populismo, manipulación psicológica. Una vez estás en el poder, tú puedes implementar una agenda marxista socialista, que es lo que han hecho todos los regímenes del socialismo del siglo XXI, y que obviamente unos han sido más exitosos que otros de acuerdo a qué tan débil es la institucionalidad del país que gobierna. Ahora, de acuerdo a tus estudios, de acuerdo a tus observaciones, ¿cuál es el futuro que le ves al populismo en la Argentina? No lo sé, porque eso no depende de mí. O sea, los politólogos no somos, no sé, oráculos que vemos una bola de cristal. Dependerá de qué tan comprometida está la gente con que finalmente se defienda la propiedad privada, la libertad individual, la vida como los derechos fundamentales del ser humano, y qué tanto de verdad comprendamos
que un gobierno que pretendemos que nos dé todo y que se comporte como Santa Claus, nos va a robar en todo y nos va a defraudar en todo. Si el latinoamericano y el argentino no comprende que un Estado metido en la economía es un Estado corrupto, entonces el populismo va a seguir siendo un mecanismo súper útil para ganar elecciones y destruir países. La última pregunta mía. ¿Por qué sos politóloga? Porque me apasiona y porque estoy, creo, comprometida con no vivir lo que tuvo que vivir mi familia, que tuvieron que irse de Hungría por el comunismo y de Cuba también por el comunismo. Y creo que la única manera de no repetir la historia es conociéndola y dando la batalla a las ideas. Gloria, muchas gracias. Gracias a por usted. haber estado en Noticiero 7. Un gusto. Sigan ustedes, hay más noticias. Gracias.